habíamos hablado en la clase anterior sobre el tema. Había contado que las medidas de posición central, que eran la media, la moda y la mediana, servían para explicar características generales de una población. Pero si queríamos hablar de ciertos tramos de una población, ¿no? O universos, o muestras de una población, tenemos que hablar de las medidas que no son de posición central, y estas son los percentiles, los deciles, los quintiles y los cuartiles. Estas medidas dividen a la porción en pequeñas partes, en porcentajes, porque en una población completa es el 100%, pero a través de estas medidas lo que podemos hacer es ver pequeños tramos, el 1, el 10, el 20 o el 25% de un tramo de una población, una parte de una población. Cuando hablemos de quintiles, vamos a hablar de tramos que agrupan el 20% de una población. ¿Okay? Y en quintiles vamos a tener 5, o sea, 5 quintiles de 20, en los cuales podemos estudiar tramos de una población. ¿Okay? Vamos a tener los cuartiles, que dividen la población en 4 partes, de 25% cada una. Vamos a tener los deciles, que divide a la población en 10 partes de 10% cada una. Y los percentiles, que es la mínima unidad, que divide a la población en 100 unidades del 1% cada una. Ahora, estas unidades en las que se pueden dividir y se pueden estudiar estas partes de la población, siempre están sujetas a que están ordenadas de menor a mayor. ¿Okay? Siempre partiendo de que, tomando el valor de la variable que se está estudiando, se ordena esa población de menor a mayor. Vamos a mirar acá un poquitito. ¿Están viendo el apunte? Sí, sí. Sí, profe. Sí, 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 se ve. Sí, profe. Ven acá, por ejemplo, hay una campana de Gauss en la que la divide en cuartiles. Ven que tienen 4 tramos. ¿Okay? No tiene una característica particular. Si yo tomo el primer cuartil, tomo este tramo solo que está acá. ¿Okay? Y estudio lo que pasa con la población de los que están dentro de este conjunto del primer cuartil. Si tomo el segundo cuartil, estoy tomando ya todo el tramo, media campana estaría tomando, ¿okay? Y estudiaría todo lo que pasa, está la mitad de la población ordenada, de menor a mayor. ¿Okay? Si voy avanzando así, en el último tramo, ¿no?, de los cuartiles, en verdad estaría estudiando a toda la población, ¿okay? Porque se hallaría todo el conjunto de la población. Esto quiere decir que cuando nosotros estudiamos las medidas de posición no central, sea la que sea, percentil, decil, cuartil o quintil, los resultados que voy a obtener siempre son n-1. O sea, por ejemplo, en cuartiles, yo voy a poder estudiar el primero, el segundo y el tercer cuartil. Porque el cuarto cuartil es lo mismo que estudiar toda la población, que involucra todo ya, es el 100%. ¿Okay? Es lo mismo, ya ahí es lo mismo que usar las medidas de posición central. Por ejemplo, si estudiamos los deciles, que se dividiría esta población en 10 tramos, también el décimo decil, el último, me daría resultados que caracterizan a toda la población, así que sería lo mismo que tomar las medidas de posición central, la media, o la moda, o la mediana. Eso es para que ustedes lo sepan. Acá lo que vamos a tener que saber es que tenemos que tener una metodología para poder trabajar en estas medidas, muy parecida a lo que hacíamos con la mediana. Recuerdan que en la mediana nosotros
sabíamos que era una unidad, una unidad de estadística, un individuo, que representaba, en el valor que tomaba, a más del 50% de la población. Entonces, nosotros en la tabla de frecuencia buscábamos dónde estaba más del 50% de la población, identificábamos a ese individuo que superaba a más del 50% y ese valor para nosotros era la mediana. ¿Lo recuerdan? Sí, En sí. este caso, vamos a hacer algo muy parecido. Nosotros vamos a calcular la posición, ¿no?, de ese dato que representa a un decil, a un percentil, a un cuartil en particular, y después lo buscaremos en la tabla para ver qué valor toma. ¿Okay? Vamos a ir ahora a un Excel para verlo. Vamos, por ejemplo, vamos al 1. Vamos primero con la variable que es discreta, ¿no? El ejercicio de la página 22. Voy a dar un ejemplo. Vamos a calcular el percentil 45. ¿Okay? O sea, ahí lo que voy a hacer es buscar un individuo que representa al 45% de la población. ¿Okay? Tengo que identificar quién es y ver qué valor toma. Porque acuérdense que acá el objetivo es saber qué valor es el que representa al 45%, al 45 percentil. ¿Okay? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde está ese individuo. De menor a mayor, me fijo cuál es el 45%. ¿Okay? Para eso vamos a aplicar una fórmula. La fórmula que vamos a aplicar es, acá se la voy a escribir y después la vamos a desarrollar. Es N, que sería el total de la población o muestra de referencia que estamos trabajando, que en este caso serían 20 días hábiles, por K, que sería el k-enésimo valor que estamos buscando. Acá en este caso sería el 45, ¿okay?, dividido todos los casos posibles que existen. Y si estamos hablando de percentiles y dijimos que los percentiles son 100, dividiríamos por 100. ¿Okay? Acá vamos a poner KN. El N sería el número de percentiles que existen, o de posibilidades que existen. Vean que lo que estoy haciendo acá es algo muy parecido a lo que les conté que hacíamos también cuando aplicábamos la fórmula o la ecuación para calcular las medidas de posición central en una variable continua. ¿Se acuerdan que yo les decía que hacíamos el límite más un valor que calculábamos por la amplitud? Bueno, y ese valor que calculábamos era el caso exitoso. ¿Okay? Bueno, esto es lo mismo. Acá estamos calculando una probabilidad de un dato. Nada más que nos da la certeza de un número y no una probabilidad. Porque acá lo que estamos haciendo en n por k sería el caso exitoso, que sería el de los 20, que es el 45%, dividido los casos posibles, que es kn, que acá en este caso, como son percentiles, serían 100 casos posibles. ¿Okay? Acá se los escribo para... Perdón, consulta. Sí. Entonces, si serían, por ejemplo, cuartiles, ¿serían los casos posibles 25? 4, perdón. No, 4. 4. Sí, 4. Ahí vamos a un ejemplo. Y si fueran, por ejemplo, deciles, los casos posibles serían 10. En quintiles serían 5.
¿no? Vamos a escribir de vuelta la formulita. Se borró. Bueno, puedo poner igual. Por eso. Acá lo vamos a completar. Vamos a poner más. Entre paréntesis. 20 por 45. Sobre 100. Bueno, ahí lo que tienen es que me está diciendo que la unidad número 9, o sea, acá en este caso, el día hábil número 9, representa el 45 percentil. ¿Okay? Es que acá tenemos la posibilidad de poder ver todas las unidades, porque acá las tenemos ordenadas, de menor a mayor. O sea, acá tenemos la posibilidad de contar hasta el número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá el día hábil número 9, ya sabemos cuánto vale 2. O sea que acá el resultado son 2 habilitaciones por día. ¿Okay? O sea, el valor que representa al 45 percentil son 2 habilitaciones por día. ¿Me siguieron? Esto sería utilizando acá tenemos la posibilidad de usar los datos ordenados, ¿okay? Que los tenemos individualizados. Ahora, si lo tenemos ordenados y agrupados, tenemos que buscarlo acá en la tabla de frecuencia. Yo sé que es el número 9, el día número 9. ¿Dónde lo busco? En donde está acumulado la cantidad de días. Hasta 0 tengo acumulado 2. Hasta una habilitación tengo 5 días habilitados. Hasta 2 habilitaciones por día tengo 10 días habilitados, 10 días acumulados. O sea que el día número 9 está acá. Y el valor es 2. O sea, el valor que representa el 45 percentil de los días hábiles es 2 habilitaciones por día. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Vamos a aplicar. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, el percentil 82. Vamos a hacer la formulita acá. Perdón, profesor, el percentil cuando usted buscó ahí 82, tiró al azar cualquier dato que Sí, el pueda... que quiera. El que Listo. necesita buscar vos. Ok. 20 por 82. Es el caso exitoso que estamos buscando. Dividido todas las posibilidades que tenemos, que son 100, me dice que el día 16,4 es el que representa al 82 percentil. Ahora tengo que ver qué valor toma. Ahora, claramente acá los días, no hay un día 16,4. O hay un día 16 o hay un día 17. Nosotros lo que vamos a hacer siempre es redondear para arriba. ¿Ok? Porque nosotros nos tenemos que asegurar que ese valor que vamos a tomar represente siempre a ese porcentaje de la población. Así que yo voy siempre con la lógica de que sobre y que no falte. ¿Okay? O sea, entonces no tomaría nunca 16 y tomo 17, el día número 17. ¿Okay? Siempre voy a redondear para arriba. Vamos de vuelta entonces. Yo tengo la posibilidad de contarlos acá, porque acá los tengo individualizados y ordenados de menor a mayor. Tendré que contar hasta el 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahí tenemos el día
hábil 17 toma el valor de 5 habilitaciones por día. O sea que la respuesta sería 5 habilitaciones. 5 habilitaciones por día hábil. ¿Ok? Ese sería el valor que representa al 82 percentil de los días hábiles del primer mes de esta descentralización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Vamos camino. Sí, Ah, profe, ¿podría repetir otro ejemplo? Así ya clarifica un poquito más. Disculpe, ¿no? Para sí, mí, vamos a hacer varios más, despreocuparse que en mi recién caso, arrancamos, ¿no? Vamos a mirarlo acá igual. Perdón, modificó igual el 3 habitaciones y era en el 9 eran 2 habitaciones, había dicho. ¿Cuál? En el percentil 45, el número 9 daba 2 habilitaciones por ¿Dos eran? A ver. 2. Sí, 2 Sí, eran. dos. 2. Sí, ahí lo arreglé. Consulta, profe. Y en el caso de que dé, usted siempre dijo que en el caso que dé con coma el número, siempre es para arriba. Y si da 16,1, se toma También la otra 17. arriba. Ah, en todos los casos. Ok. Sí, porque si no, no va a representar al total de la población. ¿Entendés? Sí, ok. Era Va a esa la haber un duda que tramo de la tenía. población no queda representada. Y siempre vamos Perfecto. a menos que a menos que estemos trabajando con una variable continua, ¿no? Y toma cualquier valor. Pero como acá no podemos dividir en pedacitos al día, No, claro. No, está ¿eh? bien. Perfecto. Ok, Entonces gracias. acá es preferible que sobre a que falte. Buenísimo, gracias. Solo una consulta. Sí. ¿Por qué le pone el signo más en la fórmula? No, porque puedes, en el Excel luego puedes usar el signo más o el signo igual. Igual. Ah, ¿Ok? Costumbre de la vieja solamente escuela. por los dos, por eso, Sí. o sea, me llamó la atención. No, nada. En el Excel puedes usar las dos maneras para. Ahí el Excel está entendiendo que estás aplicando fórmula. Está bien. ¿Ok? Bueno, Gracias. pero primero, ahora acá este lo calculamos mirando los datos ordenados. Vamos a mirarlo en la tabla. ¿Ok? O sea, vamos a buscar el 17, no el 16,4, porque no hay 16,4. Entonces, me busco en la frecuencia absoluta acumulada y viene justito, en 5 habilitaciones por día hábil, acumulamos 17 días hábiles. ¿Ok? Justito, mira. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ahí está. Esto lo voy a cambiar, la voy a poner N minúscula, puta, parece que estamos usando N minúscula y N mayúscula. Y acá vamos a poner F minúscula y F mayúscula. Vamos a avanzar. Vamos a hacer ahora el decil 7. Tenemos 20, que son todos los casos, por el séptimo decil, dividido 10 deciles que existen, los casos posibles. Y es el número 14, ¿ok? O sea, el día hábil número 14 representa al 7 decil. Ahora tenemos que ver qué valor toma ese día. Vamos a la frecuencia acumulada y buscamos hasta el 14. Y 14 lo vamos a tener acá. Hasta 15. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta 4 habilitaciones o sea, en 4 habilitaciones por día está el día número 14 y el número 15. ¿Ok? O sea que el resultado sería 4 habilitaciones.
Perdón, profe. ¿En los demás casos también dividió por 10 o por 100? Si son deciles, 10. Si son percentiles, 100. Si son cuartiles, 4. Y si son quintiles, 5. Ahora sí. Bien. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el primer, el quintil 1. Tenemos 20 por 1 dividido 5. Mirá que es el día 4. Ordenado de menor a mayor, el día 4. ¿Ok? Si lo tomamos de acá, lo hacemos fácil. 1, 2, 3, 4. 1. Una habilitación por día sería el valor que representa al primer quintil. ¿Ok? Ahora vamos a mirar también. Si lo miramos acá, el día hábil 4 lo tenemos acá. Porque hasta una habilitación, o en una habilitación por día, tenemos agrupados al día número 3, al número 4 y al número 5. ¿Ok? O sea que el día 4 está dentro del conjunto de una habilitación por día hábil. Y esa sería la respuesta. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, profe, sí. Por ejemplo, el... Hay que alguien abrir el micrófono. Vamos a hacer el... cuartil. El cuartil 2. Por 2 dividido 4. 10. Y 10 justo me da en 2. ¿Lo ven acá? Justito tengo 10 en 2 habitaciones por día. Le hago una consulta, profe. ¿Esto lo tiene subido usted? Así como está con la fórmula. Sí, ahora lo subí, esto lo subo después. Claro, yo para tenerlo y ya practicarlo, ¿viste? Porque Y practicarlo con el que estábamos haciendo antes. Yo estoy usando lo que hicimos antes de la anterior clase. Es el mismo. Es el ¿Te mismo hago una ejercicio. consulta? Sí. ¿Puede ser que había otro archivo Excel subido la semana pasada? Sí, creo que era el de la mañana, pero era el mismo ejercicio que hicimos a la noche. Ah, listo, listo. Ya no cambia nada. Bueno, a ver, vamos a pasar al otro. Vamos a pasar a la variable continua. Acá el problema que vamos a tener es que ahora tenemos intervalos de valores. ¿Ok? Entonces, si nosotros buscamos una posición, nosotros vamos a ver que está dentro de un conjunto de valores. ¿Ok? Antes teníamos un conjunto de datos en un valor, y acá ahora tenemos un conjunto de valores y un conjunto de datos. Entonces, acá ya no podemos solamente identificar en qué conjunto de datos está esa posición que estamos buscando, sino que también tenemos que descifrar qué valor puede llegar a tomar dentro de un conjunto de valores. ¿Okay? Porque va a estar en un intervalo. Vamos a verlo. Vamos a hacer el percentil
36. A ver, la ubicación siempre la tenemos que calcular. O sea, vamos a hacerlo primero. Es 20 por 36 percentil dividido 100. 7,2. O sea, vamos a buscar el día hábil número 8, ordenado de menor a mayor. Acá, por ejemplo, no lo tengo ordenado, tendría que haberlos ordenados. Un segundito. Datos. Allá a la derecha, profe, dice. Estoy viendo con cuál. Allá en la punta, es al lado. Sí, pero pasa que no, no, porque acá me va a ordenar y me va a cambiar también todo lo que está acá. No me va a ordenar la fila, me parece. No. Tengo que buscar, a ver si para acá, pero no sé si me lo va. No, me va a mezclar las cosas. Cópielo en otra columna. A ver ahí si me corrigió. Ah, no, está bien, listo, me lo tomo bien, me lo tomo bien. Ahí lo ordeno. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el día número 8, ¿no? Acá prácticamente lo podemos contar, porque los tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá, al poder individualizarlos, puedo contarlos. Entonces, el resultado sería 36.000 pesos de recaudación. ¿Okay? Ahora, el tema es, si tengo intervalos, normalmente no voy a tener estos datos. Ya los voy a tener todos agrupados y ordenados dentro de la tabla de frecuencia. O sea, acá yo tengo que ver dónde está. Botando al micrófono, no se te escucha. Lo buscamos en la tabla de frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces, buscamos el día número 8. Y el día número 8 justo está entre, ¿lo ven acá? Está entre 20 y 40. ¿Ok? Entre 20 y 40. Bueno, vamos a calcular cuál sería ese valor. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos las medidas de posición central, le dije que cuando la variable es continua, aplicamos una formulita? Y que la composición de esa formulita siempre es la misma, tiene dos términos. Bueno, en un término tenemos el límite inferior, y en el otro término tenemos el caso exitoso multiplicado por la amplitud. ¿Ok? ¿Lo recuerdan todos? Repetí, Juan, por favor. Yo les había contado que en la clase anterior, cuando usamos variable continua, para calcular los parámetros de la medida de posición central, usábamos una formulita que siempre se repite. Y esa formulita se componía de dos componentes, de dos partes. Una, el límite inferior, más la otra parte, el caso exitoso, multiplicado por la amplitud del intervalo. Vamos a ver si quieren, miramos acá en la fórmula. Por ejemplo. Pero no lo tengo, no voy a abrir otro. Gracias, José. Un minutito, ok, lo veo. Un minutito. 1 y 2.
Acá. Acá lo tienen. Acá tienen, por ejemplo, para sacar la moda. ¿Ven? Tienen, se compone de dos partes. Una es el límite inferior, está el más, y el otro término es la amplitud, que acá le ponen en la letra H, por el caso exitoso, ¿ok? Para la moda. Vean, por ejemplo, la mediana. Vamos a la mediana. Acá la tenemos. ¿Ven? La composición es la misma. Límite inferior más la amplitud por el caso exitoso. ¿Lo ven? Ese es lo que está acá. Bueno, ahí les voy a mostrar cómo se hace para las medidas de posición no central. Miren acá, presten atención. Va a ser, entonces, dijimos, yo acá la voy a escribir primero para que sepan cómo es. Es límite inferior, ¿no? Más el caso exitoso. Y el caso exitoso va a ser, arriba vamos a tener el cálculo que hicimos, que es la posición n por k sobre kn. ¿Ok? Acá como son percentiles, dijimos que era 100. Ahí tendríamos la parte de arriba del dividendo de esta probabilidad. Y este valor lo vamos a dividir no, primero vamos a restar, no dividir, primero vamos a restar por la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Y menos 1. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahí tendríamos Sí. el dividendo. Vamos a buscar el numerador. Y, o sea, acá tendríamos el caso exitoso. Ahora necesito saber los casos posibles. Todo eso lo dividimos. Todo eso lo dividimos. Miren acá, la frecuencia simple del intervalo. ¿Ok? Y cerramos el paréntesis. Nos falta un paréntesis. ¿Y qué les dije? La fórmula se compone de dos partes, dos términos. El primer término es el límite inferior y el segundo término es el caso exitoso multiplicado por la frecuencia, por la amplitud del intervalo. Y acá nos falta, ahora que toda esa ecuación que tienen ahí adentro, multiplicarla por el intervalo, o la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. Y la pongo en mayúscula para que quede. ¿Ok? Esa sería la formulita. Vean que ahí porque tengo que poner mucho, como estoy usando el Excel, tengo que poner muchos paréntesis para poder armarlo, pero en sí tenemos un tramo acá. Si quieren lo pongo en colores distintos. Y otro tramo acá. ¿Ok? ¿Ven? Vamos a completarla ahora. Yo ya este primer cálculo, que sería la posición, es esto lo mismo que está acá. ¿Lo ven? Este pequeño tramo, esta parte de la fórmula, yo ya lo tengo calculado, es 7,2. Yo ya ahí tengo me ahorré todo
unos paréntesis. Entonces yo hago, ya sé que está el día hábil 8, el día hábil 8 está en este intervalo, entre 20 y 40. Entonces, pongo el límite inferior de ese intervalo, que es 20, son los 20.000 pesos de recaudación, más, entre paréntesis, abro 1, abro 2. Yo acá ya tengo el valor de NK sobre KN, que sería 7,2. 7,2. Ven que acá no lo redondeé para arriba. Acá no hace falta redondear para arriba porque acá estamos haciendo el cálculo recién. ¿Ok? ¿Lo ven? Yo acá todavía no redondeé. Sí. No hace falta redondear acá. Bueno, 7,2 ahí ya sé cuál es el caso exitoso. Menos la frecuencia del intervalo, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, me fijo, era entre 20 y 40, así que el acumulado está entre 0 y 20. Y acumulado tengo 3. O sea, menos 3. Cierro paréntesis. Porque primero tiene que hacer ese diferencial. Una vez que hace ese diferencial, yo absoluta acumulada del intervalo anterior. El intervalo anterior a donde está el 36 percentil es 0,20. ¿Ok? Ahora sí. Y lo acumulado es esto que está acá, este 3. Está acá, este que está acá. No este 3 que está acá. Esta es la frecuencia simple. ¿Ok? Por más que, obviamente, como es el primer intervalo, la frecuencia simple y la acumulada es la misma. Pero no te confundas, es siempre el acumulado acá. ¿Ok? Está bien, gracias. Bueno. Pero todavía falta. Acá y allá en el otro de la discreta también es siempre el acumulado. Sí, ¿O siempre no? acumulado. No, el discreto no lo buscamos. Bueno, el discreto sí lo buscamos nada más que para saber el valor, pero siempre buscamos en el acumulado. Claro. Pero todavía no terminamos la fórmula. Porque la fórmula dice que esto que está acá, que sería el caso exitoso, lo tenemos que dividir por los casos posibles. Y los casos posibles que hay entre 20 y 40.000 son 5. Porque claro, si ven acá está la n minúscula, la frecuencia absoluta simple. O sea que dividimos todo esto por los 5 casos posibles que existen. Cerramos paréntesis y ahí tendríamos el caso exitoso, ¿no? Ahora, ese caso exitoso lo tengo que multiplicar por la amplitud del intervalo. Por 20. ¿Okay? Ahí tendría la fórmula armada. Y el resultado, ven que es bastante parecido. Era 36, era si lo ordenaba de menor a mayor, ¿no? Ahora, si yo no sé, no tengo estos datos, y si los únicos datos que tengo son estos, me da 36,8. ¿Lo ven?
sea, 36.800 pesos de recaudación diaria para los comercios del 36 percentil. ¿Me siguieron? Vamos a hacer otro. José, pará. El último 20, Sí. ¿sí? Que es del intervalo, del primer La intervalo. amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo. ¿La amplitud del intervalo? Sí. Es del primero. Listo. Está bien. La amplitud siempre es la misma, es 20, porque acuérdense que en este ejercicio ordenamos la amplitud siempre con el mismo valor, de 20.000 a 20.000. Perfecto. Gracias. ¿Okay? Ahora igual vamos a hacer otros más, así que quédense tranquilos. Vamos a hacer varios casos. Vamos a hacer, por ejemplo, el decil 6. Vamos a calcular esa posición. ¿Cuál es? Tenemos 20 por el 6, el decil 6, dividido 10 casos posibles. 12. El día hábil número 12 toma ese valor. Vamos a buscarlo acá, en la frecuencia absoluta acumulada. El 12 está acá adentro, ¿lo ven? Porque entre 40 y 60.000 pesos está el día hábil número 9, el día hábil número 10, el día hábil número 11, 12, 13 y 14. ¿Okay? Y yo estoy buscando al 12, así que está en este conjunto de datos, ¿no? Ya sé que está entre 40 y 60.000 pesos. Vamos a aplicar la fórmula. Dijimos, límite inferior. El límite inferior es 40.000. Más. Abrimos los paréntesis. 1, 2. En el primer paréntesis va la posición, que ya la calculamos, que es 12, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. La de 40 y 60 es el intervalo que estamos estudiando, y el anterior tiene acumulado 8 días hábiles. ¿Ok? Vamos a ponerle 8. Cerramos el primer paréntesis y dividimos por los casos posibles, que serían los días hábiles que están dentro del intervalo, que son 6. ¿Ok? Cerramos el paréntesis, ahí ya tendríamos el caso exitoso, y el caso exitoso lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que es 20. ¿Me siguieron todos? Sí. Sí, profe, sí. Sí. Ahí lo tienen. Da 53.300,33, o sea, 53.300, lo redondeamos, 53.340 pesos. ¿Ok? Una cosa así sería. De recaudación diaria para el sexto decil. Vamos a otro. Profe, una consulta. Sí. Yo tengo para calcular la otra fórmula, que no es dividiendo sobre los casos posibles. Es haciendo la posición menos la frecuencia inicial menos 1 sobre la frecuencia inicial menos la frecuencia inicial menos 1. ¿Es lo mismo? No, porque eso es para calcular la moda. Pero yo digo, acabo de hacer la cuenta y da lo mismo, 53.333. ¿En cuál? En el ejercicio que hicimos ahora. Sí, puede ser que te dé, pues da ahí justo, pero no. Aplicamos esta formulita. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos de vuelta. Vamos a hacer el quintil 1.
por 1 dividido 5. 4. Y eso está acumulado acá, entre 20 y 40.000. ¿Ok? Vamos a aplicar la fórmula. 20 más, entre paréntesis, la posición ya la tenemos, es 4. Ah, pero falta un paréntesis. Un paréntesis, ahora sí. 4 es la posición. Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 3. Menos 3. Cierro el primer paréntesis. Dividido los casos posibles. En el segundo intervalo tenemos un conjunto de 5 días hábiles, o sea, 5 casos posibles, 5 días. Cerramos el otro paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud, que es 20.000. ¿Okay? Y me da 24.000 pesos. ¿Ok? Si yo, miren qué casualidad. Me da 24.000 pesos, ¿no? Si yo tomo los datos ordenados, que acá tenemos la posibilidad, 1, 2, 3, 4. Y 4 da 24.000. Justito, ahí da justito. No siempre, ¿eh? Hay que jugar a la quiniela. A ver, hagamos otro. Vamos a hacer el cuartil. El cuartil 3. $20 por 3 dividido 4. Es el día hábil 15. Y el hábil 15 lo tenemos en el conjunto de valores, de datos, que están entre 60 y 80.000 pesos. ¿Lo ven acá? En ese conjunto tenemos el día hábil 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Okay? Hay 5. O sea que lo tenemos acá en este intervalo. Vamos a aplicar la fórmula. 60 más paréntesis, 1, 2, 15, que es el caso, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, sería 14. 14. Cierro el primer paréntesis, y los casos posibles son 5. Son la frecuencia simple de intervalo. Cierro el otro paréntesis y lo multiplico por la amplitud. 64.000. O sea, 64.000 pesos de recaudación diaria. Profe, discúlpeme, ese 20 que puso frecuencia, ¿cuál era? ¿Dónde? Acá, la Dividido amplitud. No, La no, amplitud. lo dividió por 20, hizo acá, arriba. Dijo, lo multiplicó por 20. Acá. Esa es la amplitud. Ahí. Mirá acá. Sí, Al final, ¿cuál que hacemos? Lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. amplitud de intervalo. Amplitud del intervalo. Me la puede marcar ahí porque no la veo bien, ¿no? En el cuadro. Ah, Ese es el... en donde tengo el signo más. Ahí, abajo. Sí, sí, ahí lo veo, lo veo. ¿Eh? Ah, la amplitud, discúlpeme, sí, ahora no me daba cuenta, no caía. Listo, listo. Ok. Ok. Bueno. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, Sí. una consulta. El quintil de arriba, ¿no? Del ejemplo de arriba, usted le dio la amplitud, no, dividido por 5, ¿no? Sí. El del quintil. ¿Y el cuartil también por 5, que son lo mismo?
No es que es lo mismo, nos tenemos que fijar, tenemos que fijarnos, escuchá bien, ¿eh? Nosotros calculamos la posición. Una vez que tenemos la posición, nos fijamos a qué intervalo corresponde, ¿no? ¿En qué intervalo está? Después, cuando hacemos la fórmula, cuando aplicamos la fórmula dice que al caso exitoso, que ya lo calculamos acá, que es el 7, por ejemplo, en este caso 7,2, ¿no? Le No, restamos la yo frecuencia. quería consultar qué valor tomaba quintil y cuartil. Quintil es 5%, ¿no? No, quintil es 25%. 25. ¿Y No, el quintil es cuartil? 20%. Digo. 20%. ¿Ok? Es 20%. Quintil es 20%, entonces se divide por 5, ¿verdad? Sí. Se divide por 5, a ver. Dividido por 5. Ah, listo, sí. ¿Y el cuartil? El ¿Por cuartil 5 son también me 4. puso? No, por 4, ¿eh? Porque es 25% cada cuartil. Ah, pero en la parte de donde está el resultado de 64 puso 5, por eso no sabía. No. Paremos ahí un segundo. Paremos un segundo. Vaya, ¿puede poner el cursor ahí en el resultado de Espere, 64? para un segundo, porque estás confundiendo dos cosas. Estás confundiendo dos cosas. Claro. Escúchame. Nosotros cuando calculamos, por ejemplo, en el tercer cuartil, este que está acá, el último, Sí. ¿no? Cuando calculamos la posición que nos da que es 15, calculamos el día hábil que toma ese valor. ¿Ok? ¿Escuchaste? Sí. El día hábil calculamos. Y cuando aplicamos la fórmula, ¿no? 15. Buscamos Sí. el valor que toma el día 15. No cuál es el día 15, sino qué valor toma el día 15. El valor de la recaudación sería... Claro. Escuchá, Vanessa. Sí. Acá estamos calculando la unidad de medida serían días hábiles. Y acá la unidad de medida serían pesos. ¿Ok? Sí. Entonces, en esta fórmula, yo lo que estoy haciendo acá es calcular el caso posible y lo multiplico por 20.000. O sea que acá estos 5 días hábiles Ah, que no, vienen ya me di acá cuenta. son del intervalo, la cantidad de Sí. casos posibles que hay en el intervalo. ¿Ok? Claro, me mareé esa parte. ¿Está bien? Sí, ahora lo entendí. Listo. Gracias. Bueno, sigamos. Vamos a hacer el último. Profesor, Vamos y ese a- valor 5 usted lo sacó de la frecuencia absoluta Simple, de del que se intervalo. encuentra entre 20 y 40, ¿está bien? No, acá en este caso entre 60 y 80. Ah, Entonces entre 60 sería y 80. 6. Sí, perdón, justo coincide que hay 2,5. Sí, entre 60 y 80. Listo. Entre 60 y 80, porque el 75, el tercer cuartil sería 75%. Mira acá, ¿no? Sí. Sería el 75%. Si yo tomo el de entre 40 y 60, está hasta el 70%. Yo tendría que tomar este, hasta el 95%, para que el 75% esté adentro. ¿Entendés? Sí, ya entendí. Perfecto. Gracias. Va quedando más claro ahora. Era poquito, es la primera que lo ven, así que se tienen que amigar. Vamos a ver otro percentil. Vamos a cerrar con un percentil más. Percentil 56. ¿Okay? ¿56? Sí, dividido 100. Dividido 100. Ahora tenemos acá, pero le puse el signo más o igual. Ahí tenemos el día hábil, 11,2. Acuérdate que dijimos que redondeamos para arriba siempre. Vamos a buscar entonces el número 12. 12. ¿Ok? Y el día número 12, buscamos en la bolsa de los días, estaría acá, entre 40 y 60.000 pesos. ¿Ok? Vamos a calcular ahora la cuentita. Límite inferior, 40. Más.
11,2. 11,2 menos la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior, que es entre 20 y 40, es 8, menos 8. Profe, faltó un paréntesis antes del Sí, 11. ahí estoy viendo. Ahí lo pongo. Cierro el paréntesis y lo divido por la frecuencia simple del intervalo al que corresponde, que es entre 40 y 60, y es 6. Cierro el otro paréntesis y multiplico por la amplitud, 20. 50.667, digamos, redondeando, pesos. ¿Ok? Ese sería el valor que representa al 56 percentil de los días hábiles del primer mes. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Esto lo va a grabar, lo sube Sí, grabado? Sí, lo subimos para que lo tengan. Ahora vamos acá. Vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora con ustedes. Si miran en el aula, en la primera parte, en el primer tramo del aula, a ver si parto con ustedes, si quieren. Un segundo. Acá. Ven que dice tutorial cómo activar en el Excel la opción análisis de datos. Esto para el que no tiene activado en el Excel análisis de datos. Después miren este tutorial y van a poder ver cómo se habilita esta opción. Yo ya la tengo habilitada. Ahí les muestro. Si ustedes van acá a la solapa datos, van a ver a la derecha, arriba, que aparece la opción análisis de datos. ¿Lo ven? No, todavía se ve el campus, profe. A ver, esperen un minutito. Yo acá fui a la solapa datos y a la derecha análisis de datos. ¿Lo ven? Ahora sí. Bueno. Yo lo que voy a hacer es habilitar esta opción, me aparece qué es lo que queremos analizar, yo voy a hacer estadística descriptiva. ¿Ok? Ponemos aceptar. Me va a decir el rango de datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a analizar? Me va a decir que los datos son todos estos que están acá, por ejemplo. ¿Ok? Y le voy a decir que el resultado, ¿no?, me lo ubique. Vamos a ponerlo acá. ¿Lo vieron? Y siempre hay que poner la opción, esta opción tiene que estar abierta, marcada. Resumen de estadísticas. Apretamos aceptar. Y ven que me aparecen todos los parámetros que hemos trabajado hasta ahora y todos sus valores. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿para qué lo usamos análisis de datos? Esto nos sirve para chequear que lo que estamos haciendo va por buen camino. ¿Ok? Les voy a recordar que va a haber siempre alguna mínima diferencia entre análisis de datos y hacer los datos de forma y hacer los cálculos de forma individual. Esto es porque, si recuerdan, yo en la clase pasada les conté que en el apunte se van a encontrar que muchas de las fórmulas que aplicamos nosotros, antes de dividir por el n, por el total de población, lo divide por n-1. Y n-1 se utiliza para cuando no tenemos certeza que los datos que estamos utilizando corresponden a toda una población, sino es un tramo de una población o un universo dentro de una población. Entonces, vos sabés que todos los datos que vos estás utilizando no están completos. Ahí se pierden datos que no los tenés. Entonces, a los resultados que vos vas a llegar,
probablemente no van a representar a esos datos que no han sido tomados en cuenta, porque no están, no sabés cuáles son. Ni siquiera sabés cuántos por ahí faltan. ¿Ok? Entonces, el n-1, dividiendo, por ejemplo, en la media, ¿no? Cuando calculábamos la media, el n-1 hace que se reduzca el error en el cálculo, ¿no? De esa representatividad. Bueno, el Excel siempre toma que todos los datos que tenemos, que todos los datos que estamos trabajando son muestrales, entonces siempre lo divide por n-1. Y eso va a hacer que siempre haya una diferencia entre los resultados de análisis de datos y lo que calculamos nosotros. Ahora, esa diferencia es mínima, ¿ok? Ínfima. Ahora, si a mí la media me da 45,65 en análisis de datos, si yo lo calculo de forma manual, no me puede dar 59, 55. Ven que yo acá lo calculamos con análisis de datos y me da 45,65, y lo calculé con fórmula y me dio 46. Es un redondeo, en verdad. Sí, profe, se lo redondea y son decimales. Sí, son decimales, es mínimo. ¿Okay? Sí. Ya, esto para que ustedes sepan de que si les da un número distinto es porque se están equivocando en algo. ¿Ok? Para eso no sirve el análisis de datos. ¿Okay? Acuérdense que en el examen ustedes tienen que aplicar la fórmula. ¿No? Esto no sirve para nada. Les sirve más para tener una referencia. Pero después no. Con esto no puedes contestar las preguntas. Bueno, a ver, vamos a hacerlo en el otro también, para que les quede. Vamos a poner los gráficos. Vamos a hacer análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, rango de valores, todos estos que están acá. Y rango de salida, este. Y acuérdense que siempre esté marcada el resumen estadístico y ponemos aceptar. Y lo tienen, ¿ven? Ahí tienen lo mismo. Profe, la celda de error típico, ¿a qué se refiere? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ah, está bien. Okay. En la clase que viene vamos a ver error típico, desvío estándar, varianza. No, justo si ya entré para el próximo examen. A ver, segundo Y parcial. acá en la media le dio igual, no tiene diferencia. Sí, acá, bueno, se dio que dio igual. ¿Okay? ¿La clase que viene puede ser virtual, profe? No, es presencial aquí. Llevamos la computadora, profe. Sí, Todos. llévenla, así lo hacemos un Zoom y trabajamos desde ahí. Bueno, eso sería por un lado. Ahora voy a aprovechar para que veamos algunas cuestiones también que están en el aula. Ven que en el aula, la primera parte, tienen un Word y un PDF que habla de conceptos básicos de logística. ¿Ok? Recuerden que la materia cambió, antes era estadística sola y ahora es estadística aplicada a la logística. Nosotros, ya la clase que viene, que terminamos de ver, digamos, la parte práctica de lo que va a entrar en el examen y vamos a pasar a repasar con ejercicios, probablemente vamos a hacer algunos ejercicios donde va a haber conceptos de logística. ¿Ok? O sea, vas a tener que saber algo de logística para poder resolver el ejercicio, aparte de saber estadística. Entonces, acá tienen los conceptos mínimos que tienen que saber para poder hacer algunos de los ejercicios que vamos a hacer. ¿Está bien? Eso por un lado. Después van a ver que hay en la unidad 1 un PDF y un PowerPoint que habla de ejemplos de unidades estadísticas y unidades de medida. Yo acá ya las tengo abiertas, vamos a verlas un poquitito. Me interesa que esto lo vean.
Ahí lo voy a compartir. Profe, acá preguntan si el parcial va a ser con Excel. Sí, lo vamos a hacer con Excel. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Bueno. Sí, están tipo de pallet. Bueno. Si se corta, abro con un link nuevo, se lo mando por mensaje. ¿Ok? Ok. Igual creo que ya, si tenemos suerte, lo tenemos antes. Bueno, ¿están viendo acá la presentación, ¿no?, de los contenedores? Sí, dice tipo de palet. Ah, entonces estoy compartiendo que este no. Bueno, este primero. El que tiene los contenedores. Ustedes saben que la unidad de medida para los contenedores es TEUs. ¿Okay? Y que los TEUs se pueden dividir en 20 pies y en 40 pies como en los casos más usados. También hay TEUs de 45 y no sé si también de 50. Cuando hablamos de TEUs, entonces hablamos del contenedor. Ahora, un TEUs puede usar la unidad de medida pies, pero también kilogramos o también tonelada. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que saber identificar, ¿no?, cómo traspasar estas medidas, cómo usar estas medidas, según cómo recibimos los datos. ¿Okay? O armonizar los datos a una unidad de medida que nos pueda servir para expresar o ver o analizar la problemática que nos están planteando. Y recordar que encima un contenedor tiene distintas dimensiones en las cuales podemos calcular esa unidad de medida. Porque podemos ver esa unidad de medida en peso bruto o en carga útil. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que saber que hay una carga que nos cuenta que es la tara, que sería el peso del container de vacío. En este caso, por ejemplo, en 20 pies es 2.140 kilos. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de TEUs tenemos como carga y después cómo está medida, cómo fue medido el peso de ese TEUs, ¿no? Si en peso bruto o en peso útil, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, y aparte de eso también el TEUs ocupa un espacio dentro del lugar de almacenamiento, entonces también debemos calcular los metros cúbicos según el tipo de TEUs que estemos maniobrando o trabajando. Vean que las medidas difieren, si es de 20 o de 40 pies, ¿okay? Y esos lo podemos medir en metros, pero esos metros que miden en ancho, largo y alto también ocupan espacio en metros cúbicos. ¿Okay? Un TEUs de 20 tiene una capacidad de entre 28 y 30 metros cúbicos. ¿Okay? Ya, vean que según los metros cúbicos que ocupa, según el tipo de TEUs y el tipo de carga, podemos calcular el porcentaje, ¿no?, de ocupación real de un lugar de almacenamiento. Tendremos que combinar la medida del TEUs en física más la medida, el peso del TEUs según la unidad que estemos utilizando, ¿okay? Kilos, toneladas, y a partir de ahí ver qué porcentaje de metros cúbicos están siendo utilizados en carga bruta o de carga útil. Vean que podemos
usar distintas medidas. ¿Alguien habló? ¿Preguntó algo? Sería el volumen, profe. ¿Se escucha bajito? A ver. ¿Ahora me escucha mejor? No, creo que dijo que sería el volumen de carga. Creo que se refiere al volumen. El volumen de carga, Sí. a eso se le refería, por el largo, ancho y alto. Sí. A lo que me refiero es, según cómo están cargados, o qué porcentaje están cargados, ¿no? Ahí ya estamos jugando con las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas. Deberíamos calcular cuántos metros cúbicos realmente están siendo ocupados por carga, ¿ok? O sea, vean que se pueden combinar distintos tipos de medidas. Esto para que veamos, nosotros en los ejercicios que vimos cosas bastante sencillas en la unidad de medida. Ahora, en la vida real, cuando ustedes trabajan si trabajan alguien en un puerto o en un centro logístico, la unidad de medida va a ser un gran tema, ¿ok? Y poder hacer estadísticas a través de la unidad de medida que estamos trabajando. Por ejemplo, en los pallets, ¿no? Sabemos que hay distintos tipos de pallets. Acá pusimos algunos ejemplos, como el Europallet y el estándar, el pallet estándar, ¿no? Que son los más usados para trabajar en el almacenamiento y que tienen distintas medidas y distintos tipos de cargas. ¿Okay? Ven que acá les va diciendo, por ejemplo, qué cantidad de filas se pueden organizar, ¿no? Por cada tipo de pallet. Y que eso va a implicar también distintos valores en el peso, ¿no? Y que encima el pallet se puede medir el peso, ¿no? Según el estado en el que se encuentra. Y acá estamos viendo el ejemplo, que son 3 estados distintos. El estado en el que está en una carga dinámica, o sea, cuando se está siendo trasladado, carga estática es cuando se está siendo apilado, pero que todavía no ha sido almacenado, y carga en estantería, que ya cuando está almacenado. Cada uno de estos estados define o se mide la unidad de medida de distinta manera. ¿Okay? Por ejemplo, acá tienen el ejemplo, acá ya estamos cruzando un container con pallets. ¿Okay? Distintos tipos de container y pallets, también distintos tipos de cruzando, distintos tipos de container y distintos tipos de pallets. Y cuántos se entran en cada uno de estos contenedores. Y recuerden de vuelta, según cuántos entran, cómo están almacenados también dentro del container, y qué capacidad fue de cubierta del contenedor, y si el contenedor fue medido en carga bruta o en carga útil, deberíamos hacer varias cuentas para poder llegar a tener el registro de nuestro dato estadístico para después procesarlo. ¿Me siguen? Sí, profe. O sea, esto mírenlo, nosotros vamos a jugar después un poco con todo esto, para que vean que, ¿se acuerdan que la primera clase dije es la más importante? Porque entender qué es la unidad de medida y la unidad de análisis, y que es una variable, define si estás entendiendo lo que estás trabajando. Después las cuentas se hacen solas. Una vez que vos definís la unidad de medida y la unidad de análisis, ¿no? Y cómo vas a trabajar con ellas, calcular la media, la moda, la mediana, el percentil, el decil, el desvío, la simetría, la kurtosis, lo que vos quieras calcular, lo hace la computadora solo. La clave está en cómo vas a medir y qué vas a medir. ¿Okay? Vamos a pasar al otro. Un segundito. Profe, se corta menos de un minuto. Sí, igual ya estamos cerrando, porque ahora nos falta. Si no, abro 2 minutitos uno. Acuérdense, abro un link. Profesor, ¿no hay posibilidad
posibilidad que la clase que viene sea virtual? Te escucho muy bajo, ¿eh? ¿No hay posibilidad de que la clase que viene sea virtual? Y me obligan a que sea, Porque que sea hay presencial. otros profesores que a veces las cambian y que a lo mejor les toca presencial, pero la pasan a virtual. Y a lo Sí, mejor yo tengo que... veo, me fijo. Después les aviso si puedo. O Yo si les aviso no, a los estudiantes y ya les aviso. o si no, un aula que tenga computadoras. Claro, también. Sí, también vemos si podemos. Sí, es lo ideal, José. Sí. Bueno, miren acá ahora. ¿Lo están viendo? ¿Lo estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, acá ven, les explica conceptualmente qué es una unidad de carga, ¿no? ¿Qué significa que es una unidad? Ven qué interesante que es esto, que es la unidad de carga, ¿eh? Porque son dos conceptos logísticos, pero para nosotros fundamentales para poder analizar después estadísticamente una problemática. Dice, una unidad de carga es la unidad básica de almacenaje y transporte dispuesta sobre un soporte o un embalaje modular, sea una caja, pallet, contenedor, etc. Con el fin de conseguir una manutención eficiente, ¿no? O sea, de la manera más eficiente de llevar esa carga. ¿Sí? Las unidades de carga se manipulan en los puntos de trabajo, tales como un almacén general, un almacén de reserva, un almacén de piquín o un elemento de transporte interno. Por lo que en una misma instalación se puede manejar un único tipo de unidad de carga o puede convivir distintas modalidades. Ven qué interesante que es esto, porque si te tiran datos sobre una unidad de carga, vos tenés que definir primero a qué se refiere con una unidad de carga y cuál es esa unidad de medida de la carga. ¿Ok? O sea, vean que son entidades totalmente distintas según en qué estado está esa unidad de carga. Se puede dividirse en elementos más pequeños que también pueden manipularse. La primera división lógica da como resultado las unidades de preparación de pedidos, que son las unidades mínimas de producto que se pueden servir a un cliente para cada referencia. Vamos a mirar los papeles. Vean esto, por ejemplo. Vean. Desde la unidad mínima, que sería una unidad de consumo, una cajita de ganchitos, que sería una unidad de venta, ¿no? Una unidad de entrega que serían varias cajitas, porque vos cuando mandás a un punto de venta no mandás una sola cajita, sino mandás un pallet, una
una caja que compone varias cajitas de unidades de consumo. ¿Ok? Ahora, eso también puede estar en un pick-in o en un punto logístico de reparto donde están preparados esos pedidos que pueden estar compuestos por varias unidades de carga distintas. ¿Ok? O sea, no es lo mismo una unidad de carga en un Carrefour de hipermercado que en un Carrefour Express. Lo que va a llegar en mercadería. ¿Ok? Van a ser distintas unidades de carga. ¿Okay? Profe, yo trabajo en Carrefour. Sí. Y yo estoy en la parte de los depósitos. Sí. Y justo está hablando de esto, hará un mes más o menos tuvimos que armar toda la parte del slotting del depósito completo. Ajá. Y manejamos toda la estructura de altura, picking, con medidas de carga, medidas de carga, de pallet, en altura, raqueado, con tolerancia de peso, tolerancia Claro. en Bueno, centímetros cúbicos. Eso es interesante, porque vos ahí trabajás con un montón de unidades de medida y después a partir de eso generas datos. ¿Okay? Los tenés que procesar. Exacto. Y tenés que saber cuál es la unidad de medida que vas a usar para esos datos. Sí, en lo que es volumen, decímetros cúbicos. En lo que es altura, en kilogramos. ¿Escuchan ahí al compañero? Estaría bueno que si tenés algún Excel, algo, con datos. Sí, yo estoy encargado de los slotting de los 3 centros de distribución. Ya sea el de Esteban Echeverría, como el de Tortuguita, como el de Isidro Casanova. Lo he hecho varias veces. Sí. Y sí, tengo ejemplos. Y bueno, para la semana que viene yo los llevo. Sí, o subilo, o mandámelos por mail y yo los subo al aula y los miramos todos juntos. ¿Okay? Sí. Hasta por ahí, si querés, si te animás a explicarlo en clase, lo explicás en clase. Sí, no hay problema. Para los chicos que todavía no tienen experiencia, es un montón que vos contés todo eso. Sí, yo trabajo hace 20 años en Carrefour. Y todo lo que es el layout de los depósitos ya lo vengo haciendo hace más de 10 años. Ahí por ahí lo que más me interesa no por ahí es que les explique conceptualmente, sino ver las distintas unidades de medidas que utilizás y cómo lo expresás según el problema que tenés que resolver. ¿No? Está bien. Que ahí está el point de la cuestión en estadística. Sí, lo mismo con respecto al palio homogéneo, como se ve en la foto, pero después tenés el palio heterogéneo, que es como dice usted, que no es lo mismo para un IPE como un Express, un Market, donde el volumen cambia según el pedido, según la cantidad. Sí. Un máximo. Bueno, estaba. Así que bueno, está buenísimo si lo podés ver, por ejemplo, acá distintos tipos de catalaje, ¿no? Y eso va a implicar distintas medidas, ¿okay? Cubrir estos distintos tipos de metros cúbicos dentro del almacenamiento. Entonces, si podés subirlo para la semana que viene, ya armamos un ejercicio. Sí, yo trato de conseguir información mañana. Sí, lo que usamos en tu trabajo. Sí, a partir de ahí jugamos con esos números. No hay problema. Okay. Bueno, mírenlo, estos PowerPoint y PDF que tienen acá, particularmente para aquellos que todavía no tienen experiencia y meterse un poquito más en tema. Y nosotros ya la clase que viene y las próximas que nos quedan antes del parcial, vamos a hacer ejercicios que tengan todos estos conceptos. ¿Ok? Lo otro que les voy a subir ahora, esta noche voy a terminar de armar ese cronograma y el examen casi seguro va a ser el 22 de septiembre. ¿Ok? O sea que nos van a quedar casi 3 clases todavía para el examen, en lo que vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. ¿Okay? Buenísimo. Bueno, me fijo si podemos hacerlo por Zoom o lo hacemos en el aula, ¿ok?